Se nos da la siguiente gráfica y se nos pide estimar el valor de la función f en 2. Es decir, si acá tenemos 1, acá va a estar 2 y vemos que en 2 la función está entre i igual a 2 e i igual a 3, más cerca de i igual a 3 en realidad, va a estar por acá. Y se nos pide que lo estimemos, así que vamos a decir que f en 2 es igual a 2,6. Estime los valores de x tales que f de x sea igual a 3. F de x es igual a 3 acá, es decir, y es igual a 3 acá, y cuando vemos la intersección entre la recta y la curva, nos va a dar por acá, aproximadamente. Vemos que está aproximadamente un poquito antes de la mitad, así que podemos decir que f de x es igual a 3 cuando x es igual a 4, a 2,4. También podríamos decir que f en 2,4 es 3. C. Se nos pide dar el dominio de f. Si bien tenemos graficado solamente desde x igual a menos 6 hasta x igual a 6, parece ser que el dominio van a ser todos los reales, no tenemos ningún corte y la curva parece ser continua. Podríamos decir que el dominio de f son los reales, pero no lo podemos asegurar. Lo que podemos asegurar es que el dominio entre menos 6 y 6 está definido. D. Se nos pide el rango. Bien, a simple vista esto parece ser una función senoidal y parece ser que, si supongo que esto va a seguir repitiéndose de la misma forma, es decir, con un periodo determinado, la función va a variar entre este valor que es 4 y este valor que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces el rango de la función, es decir, la imagen de la función, va a ser el conjunto, lo voy a definir como intervalo, entre menos 4 y 4, incluyendo menos 4 y 4. ¿Sobre cuál intervalo f es creciente? Bien, la función va a ser creciente desde acá hasta acá, que tiene un máximo. Es decir, va a ser creciente desde x igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta x igual a 4. Es importante destacar que cuando me pregunta sobre cuál intervalo f es creciente, lo que tengo que analizar es el intervalo en x. Es decir, recordemos que la función la analizamos como una máquina que tiene una entrada y que tiene una salida. Lo que podemos controlar es lo que podemos poner en la entrada de la función. Entonces esto está hablando de x y cuando hablamos de la imagen estamos acá arriba en el ejercicio anterior hablando de y. F es 1 a 1, explique. Bien, para que f sea 1 a 1 tendríamos que demostrar que la función es inyectiva, pero como no tenemos la ley de la función acá, la prueba que podemos hacer es la prueba de la línea horizontal, es decir, imaginarnos una línea horizontal como esta, imaginarnos que va a recorrer todo el codominio, o sea, voy a estirar esta línea y la voy a mover por todo el codominio. Acá se intersecta con la función una vez. Al hacerlo abajo, por ejemplo, acá, voy a observar que la línea se intersecta con la función dos veces. Es decir, que no es una función inyectiva, por lo tanto no va a ser una función 1 a 1. Al trazar una recta paralela al eje de abscisas por igual a 3, se observan dos intersecciones con la función. Son esta intersección y esta intersección. Esto prueba que f puede devolver el mismo valor para dos valores de entrada distintos. En otras palabras, la función no es inyectiva.